Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que ver el arte con el derecho. El análisis del derecho a través del arte constituye una herramienta para imaginar un mejor derecho. Observar los conflictos sociales y jurídicos a través de las manifestaciones artísticas nos sensibiliza y permite comprender el contexto social. Este ejercicio no es algo nuevo, ya se ha realizado en otros países como lo son Perú, Argentina, Brasil, siendo que en México se realizan congresos de filosofía, arte y derecho con este fin. Tuve la oportunidad de participar y de asistir al tercer Congreso de Filosofía, Arte y Derecho en México. En México, el doctor José Ramón Narváez realiza este tipo de análisis crítico del derecho a través del arte. Él es actualmente el director académico de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. En este sentido, tenemos una recomendación cinematográfica que pondremos a su consideración. Mercy es una película que encontramos con el nombre en español de Cuestión de Justicia, la cual trata de una historia real. El tema, la pena de muerte, el sistema judicial americano y el racismo. Si te interesa el tema de la pena de muerte, el sistema judicial norteamericano y el racismo, esta película es para ti. No te la pierdas. Just Mercy, un film por Michael B. Jordan, Jamie Foxx y Brie Larson. El día de hoy hablaremos acerca de la perspectiva de género en la historia. El feminismo aportó esta visión de la mujer en la historia. Hay un libro que se llama La historia de las mujeres en México, realizado por diferentes autoras, donde narran diferentes partes de la historia en México. En este sentido, tenemos una gran invitada el día de hoy, una excelente mujer, historiadora, antropóloga. Además, es mi amiga, una mujer que admiro y quiero muchísimo. Tenemos con nosotros, que me hizo el favor de acompañarnos, a la doctora y socióloga, antropóloga, Julia Astrid Suárez. Bienvenida. Pues muchas gracias, querida Arminda. Un gusto y un honor estar en tu primer programa acompañándote. Y bueno, la admiración ya sabes que es mutua por todo lo que haces, por todo lo que realizas y en este sentido de sororidad que tenemos las mujeres y qué te digo de la amistad que es mucho más grande, te quiero muchísimo y un honor para estar aquí compartiendo con más mujeres y también con el público de hombres sobre esta temática tan importante y tan interesante para nuestro país y para el mundo también de las mujeres en la perspectiva de la historia en igualdad de género. ¿Nos podrías comentar y a todo el auditorio cómo fue que iniciaste en esto de escribir? Bueno, pues les presento mi libro. Esta es la portada de mi libro. Esta es Juana Cata, Juana C. Romero. Es el título del libro, Una mujer extraordinaria en la historia de México, y me acompaña el prólogo de Elena Poniatowska. Ahí se alcanza a ver. Y bueno, esta es Juana Cata, una mujer que vivió de 1837 a 1915 y que le tocó justamente estar en esta época de guerras, de muchas vicisitudes y que bueno, le tocó trascender y aportar mucho para nuestro país. Y en contestando a tu pregunta, para ti, para tu público de este programa, fíjate que no fue tarea fácil elegir a este personaje, por un lado, por las actividades que yo venía realizando y los temas que venía trabajando, y en ese entonces era articulista y de un medio escrito, ¿no? Hace poco más de 15 años, y bueno, cuando estamos utilizando más el olor a tinta, el olor a papel, y que otra vez se utiliza, pero estamos más en los medios electrónicos.
Pero también digo que estoy afortunada en haber elegido este personaje por tres elementos. Una, que soy mujer, ¿no? Geográficamente nacida en Tehuantepec, el mismo lugar donde nace doña Juana. Y la tercera, pues haber estudiado mi formación académica de antropóloga social. Entonces esto me hizo cubrir el perfil para ir a rescatar a doña Juana del Olvido. Y lo que más me movió justamente al buscarla es darme cuenta que en la historia de este país hay pocas mujeres presentes, pocas mujeres vigentes, pocas mujeres traídas al presente. Digo, acabas de mencionar un libro, ¿no?, donde están algunas mujeres de la historia de México, pero creo que las podemos contar con los dedos de la mano. Y entonces, siendo yo tehuana, al igual que doña Juana, me parecía como muy injusto que no se trajera a la mesa, a la actualidad, un personaje tan trascendente como ella. Pero además, cuando se traía o se le recordaba, era desde esta perspectiva de violencia a la memoria de doña Juana, porque estaba minimizada y reducida a mitos y leyendas y solo asociada a una amistad sentimental con el presidente Díaz, lo que nos hacía perdernos en quién era realmente Juana Cata. Y quizás se hablaban algunas pocas cosas de ella, como que los reconocimientos internacionales, pero no dándole el contexto exacto y la dimensión exacta para que pudiéramos entender al personaje. Entonces dije, bueno, no es posible que no haya información seria, porque todos manejaban estos mitos y leyendas, un poco de las medallas, pero nada estaba documentado. O sea, las medallas me refiero a estos premios que ella recibió a nivel internacional como productora de azúcar, pero no se decía mucho estos contextos. Entonces dije, bueno, yo creo que debe haber mucho de Juana Cata. Tuve ahí como que la intuición y dije, pues me voy a echar un clavado en los archivos históricos y voy a documentar la historia de ella, porque no puedes estar hablando de personajes, y menos de personajes mujeres, violentándolos, sin tener la documentación, ¿no?, clara, precisa, para entonces encontrar el verdadero rostro de doña Juana. Lo demás, pues ya fue historia, ¿no?, que me acompaña, ya que termino la obra, Elena Poniatowska en el prólogo, y agradezco que justamente en el título ella le pone En busca de la verdadera Juana Cata, como diciendo lo que se dice en este libro, y bueno, y lo dice ahí textual, ¿no?, es justamente el aporte para la historia de México, y quien diga lo contrario, dice todavía con mucha valentía Elena Poniatowska, pues solo está haciendo gala de su ignorancia, ¿no? Y lo dice con conocimiento de causa, justamente por estas voces y por estas opiniones de minimizar al personaje, pero no tener nada documentado. Y además yo tenía muchas cosas en contra, porque eran personajes conocidos y reconocidos en la historia de México, quienes abordaban este tema. No había un libro, pero sí artículos, y siempre en este afán de minimizar al personaje, con el mito y la leyenda urbana de la relación sentimental con Porfirio Díaz, que así hubiera tenido una relación. Esto no demerita lo que doña Juana hizo en su momento, pero esa era la intención. Entonces, por eso es que me voy a desmitificar este personaje. Bueno, eso resulta fundamental, dar la versión desde el punto de vista de perspectiva de género de las mujeres, ¿no? Sí. Porque, bueno, a nivel internacional, el escribir acerca de la historia con una perspectiva femenina comenzó en Francia y en Inglaterra. Y actualmente, bueno, pues eres de las pocas mujeres en México que hacen este trabajo que realmente es, pues va a quedar para la historia, y también abres como camino a otras personas que también puedan hablar acerca de las actividades que realiza la mujer y la intervención en la sociedad, en la cultura, en la historia, ¿no? Y quisiera que nos platicaras acerca del contexto político en el cual se desarrolló
su principal actividad de Juana Catalina Romero y cuál fue, digamos, su aporte a la modificación de la historia, porque sin ella no hubiera sido posible muchas cosas en cuanto a educación, que ella estuvo muy participativa en esto. Y bueno, ¿nos podrías platicar el contexto político? Claro que sí. Podemos situar a doña Juana en tres grandes momentos de la historia de México, ¿no? Comentaba que nació en 1837 y deja este mundo en 1915. Entonces le toca vivir guerras, ¿no? Bueno, desde muy niña la invasión norteamericana, luego obviamente la guerra de reforma, la intervención francesa, en el cual ella es protagónica. Y este es el primer momento de la intervención de doña Juana, cuando ella tiene 30 años y tenemos 4 años de intervención francesa de 1863 a 1867, y en este contexto histórico pues tenemos dos gobernantes, se puede decir, ¿no? Por un lado Maximiliano, que está en el centro del país, ¿no? Que habían sitiado el ejército francés, México, y entonces Benito Juárez decide dejar el centro del país y se va a lo que era Paso del Norte, que ahora conocemos como Ciudad Juárez, justamente en memoria a él. Entonces fueron 4 años de esta lucha entre liberales y conservadores y se necesitaba mucho recurso económico para poder restablecer la república, y hay muchos libros en ese sentido, ¿no? Que se llaman justamente el restablecimiento de la república, la intervención francesa, y se reconoce a todos los personajes en las páginas de la historia de México quienes contribuyeron. Y justamente otro oaxaqueño fue quien decididamente y con todos sus aportes en los temas del ejército, ¿no? Que comandaba el ejército de Oriente, Porfirio Díaz, fue que se logra restablecer la república y que Benito Juárez, el presidente Benito Juárez, entrara triunfante a la plaza en un mayo de 1867. Pero hubieron mujeres alrededor, y te puedo citar a 2 oaxaqueñas, ¿no? Antonia Labastida, que apoyó decididamente a la causa de la República, y doña Juana. Entonces, casi están poco registradas estos sucesos en la historia. El de doña Juana no está registrado, no era mencionada, Antonia Labastida sí, ¿no? Algunos aportes importantes que hizo ahí con Porfirio Díaz, pero doña Juana no. Y doña Juana decididamente aporta a la causa de la República. Entonces, este es el contexto que le toca vivir a sus 30 años. Este es el primer momento en el que ella hace presencia pública, y pues la podemos poner a la dimensión de Leona Vicario y de Josefa Ortiz de Domínguez en lo que es la primera independencia de México, porque algunos historiadores suelen llamar a este periodo de la intervención francesa la segunda independencia. Aquí tenemos a una gran mujer como lo es doña Juana, pero no estaba registrado. Y entonces lo documento y lo registro en este libro. Esto lo encuentro en los archivos, en la hemeroteca de la UNAM, y lo sé porque entonces en 1907, estábamos en el 67, 40 años después, cuando Porfirio Díaz inaugura el ferrocarril ante 8 ministros de Estado en un evento internacional, reconoce públicamente, dice así, los aportes de guerra de doña Juana C. Romero durante la intervención francesa. Es una maravilla, imagínate el reconocimiento que recibe esta mujer en ese evento internacional por Porfirio Díaz 40 años después, y un periodista del Imparcial de México registra este suceso, y por eso es que me enteré que doña Juana participa. Entonces es un momento importante. El otro, 20 años después que le toca a ella iniciarse como industrial del azúcar, era una mujer que estaba criada y educada en el tema del comercio, porque sus abuelos, su mamá eran personajes muy importantes dentro de la vida económica, política y religiosa y social del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Su abuelo fue un miliciano importante del virreinato, pero entonces doña Juana decide seguir esta ruta económica, pero ¿sabes qué? Ella innova porque empezamos con el impacto de la revolución industrial en México. Empieza 100 años atrás en Londres,
y 100 años después en Estados Unidos, y de inmediato doña Juana, tan innovadora como era, se sube a esta temática de la industria. Y entonces yo la defino como la primera industrial de Latinoamérica mujer. Y lo hace tan exitosamente que por eso obtiene estas medallas a nivel internacional. Pero este es el contexto político y económico. La mujer no tenía la mínima posibilidad estar en un cargo político, ni estar en un cargo de las funciones públicas. Y por eso en el libro pues la pongo en 3 capítulos, en 3 facetas, como la política, la empresaria, ¿no? Y la diplomática, sin ostentar los cargos, claro, ¿no? Entonces, este es el camino, yo creo que ella encontró para hacer política, para beneficiar a los demás, construyendo su propia industria, haciéndolo exitosamente. Se vuelve industrial del azúcar, doña Juana, y lo hace con excelencia, porque es la que gana la medalla de oro en 1908 en Londres. Ella se prueba ante los mejores del mundo. No participaban muchas mujeres en estas exposiciones. Estoy hablando que participaba gente como en 1904, como Tomás Alva Edison con su bombilla. En 1899, pues participa Eiffel con la Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue hecha justamente para una exposición universal y se queda como un símbolo del mundo. El Palacio de Cristal en 1851 es con la que inician estas exposiciones en Londres y también se queda como un símbolo que desafortunadamente se quema por 1940 y tantos, pero es ahí donde doña Juana recibe oro en este Palacio de Cristal. Entonces, la forma de ella hacer política es justamente a través de su industria, porque ella adopta un esquema, digamos que inicia ella con el corporativismo, porque no solo le da un sueldo o un salario a sus trabajadores, sino les da ganancias, de las ganancias que ella obtiene anualmente, les reparte tierras, y, en fin, pero inspirada en la Rerum Novarum, una encíclica educativa que emite el Vaticano, el Papa León XIII en específico, en 1891, de las cosas nuevas, de las cosas buenas, no así le dicen, de la educación, que te tocaremos ese tema, la tercera parte, el tercer momento que le toca vivir a doña Juana, y es una respuesta en esa época al capitalismo salvaje, pero también al marxismo a ultranza de Carlos Marx, ¿no? Entonces esto trata de ser una mediación, un tema humanista, y bueno, aquí lo increíble es que doña Juana, tan informada, tan preparada, que no solo lee esta encíclica, sino la aplica. Yo creo que muchos obispos ni la aplicaron en su época. Entonces es vanguardista. Ese es el camino que ella encontró, lo que ahora diríamos la sociedad civil. Y el tercer gran momento, pues es justamente después de 1900, ¿no? A inicios del siglo pasado, con los aportes educativos que ella hace. ¿Qué es la posibilidad que tiene doña Juana de incidir en el futuro, de incidir en su sociedad de una manera positiva? Pues primero contribuye a la causa de la restauración de la República, que no se conocía, no se sabía. Después yo creo que dijo, bueno, y hasta ahí queda mi papel, ¿qué puedo hacer yo como mujer? Entonces, bueno, ella se inicia como industrial. Y tercera, ¿para qué ocupa estos recursos doña Juana? ¿No? Eso es lo interesante, aparte de repartir igualitariamente, pues usó el dinero para hacer el bien, ¿no? Justamente para distribuirlo en Tehuantepec, que era decir, no solo invertirlo en un municipio, sino Tehuantepec era de impacto internacional, era la capital económica, política, de los poderes políticos, económicos y religiosos. Ahí estaba instaurado el obispado en 1891, a injerencias de doña Juana con la iglesia. Y venía la apertura pues no del ferrocarril, de unir comercialmente a Coatzacoalcos, Tehuantepec, pero unir al mundo. Es un tema de geopolítica y donde Juana Cata direcciona sus acciones. Entonces ella está en este concierto internacional, no solo participando en estas exposiciones, sino accionando con sus injerencias, con sus relaciones en el Vaticano, para beneficiar a la población, y aquí en el tema educativo.
Entonces ella, de sus recursos, de su pecunio, instaura escuelas, pero te digo, no era beneficiar a un municipio, sí era de impacto nacional e internacional, porque ahí iba a pasar el comercio del mundo. Actualmente lo podemos entender porque está sobre la mesa el proyecto del corredor interoceánico. Entonces yo llamo a Juana Cata también precursora del corredor interoceánico, pero además la primer mujer diplomática de México, porque ella entabla estas relaciones, no solo al ir a recibir estas medallas, sino entabla estas relaciones con el Vaticano, ¿no? Estos permisos, y ella como una mujer de fe, ella pone los recursos económicos para que se instauren estas iglesias, estas escuelas. Entonces ella, por supuesto, escuelas católicas, pero no solo la hace para hombres, porque solo había escuelas para hombres, había para mujeres, por supuesto, pero eran muy pocas. Entonces ella está convencida de que la mujer es parte esencial de la sociedad y por eso crea una escuela enorme para mujeres, pero justamente enclavado en este contexto internacional, el Istmo de Tehuantepec, digo, como capital de los poderes, el centro político, económico, social y religioso, y que no es decir poco, entonces ella aporta para beneficiar educativamente a los hombres y mujeres antes de Vasconcelos, que él empieza esta cruzada, otro extraordinario oaxaqueño, en 1921, pero doña Juana se adelanta. Entonces es una promotora por mucho. Estos son los 3 momentos, digamos, de los contextos políticos que ella le toca vivir y que sabe imponerse, sobreponerse y para hacer cosas positivas para el desarrollo de la comunidad y aportar al país. Claro, y lo más impresionante es que ella vivió en un momento donde los roles de género estaban muy marcados y diferenciados. Creo que esto marca un momento muy importante que ella pudiera darle importancia a su propia labor, sí, ¿no? Y salir de esta cuestión de la desigualdad en búsqueda de mejores condiciones para las mujeres. Y bueno, también hay estudios de las mujeres por parte de Women's Studies, que es un estudio crítico de la historia de la participación de la mujer, y ellos buscan la visibilidad y sí, buscan la legitimación de la actividad y del rol de la mujer en la vida social, política, cultural en el mundo. Sí. Y creo que el trabajo que tú desempeñas con respecto a este personaje histórico es relevante, muy relevante. ¿Quisieras platicarnos acerca de tus proyectos, lo que viene ahora en adelante para ti? Ay, pues muchas gracias, ¿no? A gusto estar compartiendo aquí contigo y dialogando sobre esta extraordinaria mujer, ¿no? De los aportes que ha hecho y quiero así rápido nada más señalar que fíjate que la diferencia entre doña Juana y otras mujeres que le toca vivir en su época, que están luchando por sus derechos, ¿no? Que se está generando toda esta ideología importante, que se están generando conceptos para la presencia de la mujer, ¿sí? Aquí lo interesante es que mientras esas mujeres están generando esta ideología, promoviendo la participación de la mujer, doña Juana está accionando. Doña Juana no se detiene a pensar que esto es muy valioso, ¿no? Hacer estos movimientos. Pero doña Juana sobrepasa todo esto y ella está accionando. Ella es acción, ¿no? Y es una mujer de acción y demuestra cómo pese a las circunstancias, ¿no? Ella trasciende en el tiempo y la tenemos en el presente que todavía nos cuesta trabajo entenderla también. Dice, una mujer adelantada de su época. Yo creo que sigue siendo adelantada esta época porque nos cuesta trabajo entenderla. ¿Qué sigue? Bueno, parte de mi labor, además del libro, ha sido visibilizar a doña Juana. Es donde he iniciado así una cruzada, ¿no? Para hacerla visible en todos los rincones de México, en todos los rincones del mundo, porque considero que su historia es bastante inspiradora y es de gran valía para nosotras las mujeres conocerlas
y darnos esta fortaleza. Entonces, eso ha sido parte de mis proyectos, han ido encaminados hacia allá. He logrado 2 iniciativas en la Cámara de Diputados. Uno, que doña Juana la conozcan los niños de nivel secundaria. Está aprobado por este Congreso, la actual legislatura, que a partir de mi historia voy a escribir 3 páginas para que ella vaya a los libros de texto. La segunda iniciativa es que para recordar y tener memoria histórica, esto es importante, se crearán la medalla Juana Catarina Romero Egaña, también en el Congreso del Estado, y a partir del año pasado fue institucionalizada que en los 8 de marzo, justamente en el Día Internacional de la Mujer, se reconozca a 5 mujeres oaxaqueñas que aportan desde distintos ámbitos a nuestra sociedad, ¿no? Y tengan el mérito a esta medalla, una medalla de plata, para que sean reconocidas por su labor, pero que lleven este nombre. La medalla lleva el nombre de Juana Cata, y esto es increíble, es una doble acción, porque se recuerda la imagen de doña Juana, la tenemos en el presente, la hacemos vigente, y a la vez se reconoce la labor. Entonces son las 2 iniciativas que en el Congreso que he trabajado ahí, y estamos trabajando otra, justamente. Queremos que aparezca en nuestro Congreso local, en letras de oro, el nombre de doña Juana, ¿sí? Y esto pues va a ser un gran logro, y estamos trabajando en esto con esta tercera iniciativa, y esos son los planes. Y bueno, decirles que el lunes pues va a ser este reconocimiento en el Congreso. Ayer justamente cerró la convocatoria, ¿no? Cerraba el 3 de marzo la convocatoria para las que se inscribieron, y el lunes vamos a conocer el nombre, ya no de 5, este año se decidieron hacer 6, o se abrió otra área de las mujeres que aportan, ¿no? En el tema, en la prevención y apoyar a la gente con COVID. Entonces es el tema actual, y y fue innovador, ¿no? Y por último, pues bueno, no sé, señalar rápidamente, con todas estas actividades que he tenido, pues estuve ahí en la mira de algunos grupos, algunos partidos políticos, me han invitado en estas próximas contiendas electorales a participar. No lo sé, estoy por tomar la decisión, porque me he manejado más mi trayectoria desde el ámbito cultural. Quizá podría ser interesante aportar ahora desde el ámbito político, de una manera formal, el tema cultural, pero no lo sé. Estoy todavía tomando estas decisiones, ¿verdad? Seguramente continuaré con el tema cultural, pero pues eso es lo que está ahorita en proyectos. Y por último, este es nacional, se inauguró ahí el Paseo de las Heroínas en Reforma, y está ahí también, se inició con Leona Vicario, es un proyecto para todo este sexenio, y seguramente vamos a estar ahí, ya hay 14 mujeres inscritas en la historia de México, eso está increíble porque las hacemos visibles, y seguramente vamos a tener a doña Juana ahí en el Paseo de las Heroínas. Estoy trabajando para ello, y pues con la suma de todos creo que lo vamos a lograr. Pues te agradecemos muchísimo la presencia, tu presencia en el programa, y también todo este trabajo que realizas en favor de la sociedad, que se conozca, se haga visible este personaje, que también abre una brecha para todas las mujeres que en el futuro realicen actividades que transformen a nuestra sociedad y tengan un camino que seguir. Muchas gracias por todas estas cosas que tú realizas y por tu presencia en el programa. También quiero agradecer al público que nos estuvo con nosotros, y esperarlos para la próxima emisión del programa. Que estén bien, un saludo a todos, hasta pronto.